Vamos a continuar con el tema 2 de la clase de probabilidad y estadística. Este tema es la obtención y presentación de los datos estadísticos. En este tema, el contenido será la recopilación, la organización y la presentación de los datos, tanto agrupados como no agrupados. Esto se puede realizar mediante las siguientes gráficas o tablas. Primero, la tabla de distribución de frecuencias, que se ve más o menos como esta figura, los histogramas, los polígonos de frecuencia, las gráficas de pastel, las ojivas y por último vamos a hacer una interpretación en los patrones de distribución, ya sea los sesgos positivos, sesgos negativos o simétricos. Por ejemplo, un conjunto de datos como estos valores equivalen a la estatura de 45 estudiantes. Es la estatura en centímetros de 45 estudiantes de un grupo. Si nosotros tenemos esta información y quisiéramos presentarla, pues necesitamos una manera eficiente o simplificada de presentarla. Esto es el total de mis datos, es lo que le conocemos como un total de los datos y pues no están agrupados, por eso se les conoce como datos no agrupados. No los clasificamos ni los agrupamos en ningún tipo de división. Si quisiera graficar estos 45 datos, pues sería o se vería algo más o menos así, que en realidad no me dice mucho esta gráfica. Entonces, para poder agruparlo, lo que nosotros hacemos es, como les comentaba anteriormente, podemos hacer esta serie de tablas o de gráficas, que son las tablas de distribución de frecuencia, histogramas, polígonos de frecuencia, etcétera. Vamos a empezar con las tablas de distribución de frecuencia. Estas tablas pues son tablas estadísticas. En ellas pues se muestran algunos datos ya de manera más condensada o simplificada. La frecuencia la podemos medir de tres formas. Primero, cuando decimos frecuencia, nos referimos a la frecuencia absoluta. En la frecuencia relativa también se va a estar utilizando, ahorita vamos a dar sus definiciones, y el porcentaje de frecuencia. En cuanto a los datos agrupados, lo primero que se tiene que hacer es establecer los grupos o categorías. Para esto vamos a tomar el ejemplo que veíamos de las estaturas de los estudiantes en centímetros. Vamos a tratar de establecer 5 a 12 categorías o grupos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta los valores mínimos y máximos para nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, 158 sería mi valor mínimo para este conjunto, 172 sería mi valor máximo. Los grupos o categorías que se establecieron para este ejemplo fueron 5. Tenemos que tomar este rango de datos y dividirlo entre 5. Si nosotros contamos los números, van a ser 15 números, desde el 158 hasta el 172. Serían 15 números entre 5 grupos o categorías. Yo puedo decidir este número dependiendo de cómo quiera manejar yo los datos. Para este ejemplo se va a elegir 5. Entonces me quedaría algo más o menos así. Estas 5 categorías, a cada una de las categorías le va a tocar 3 números. Por ejemplo, el primer grupo sería el 158 a el 160. El segundo grupo es del 161 al 163. Y así sucesivamente. Me quedaría una tabla más o menos así, en donde yo voy a poner la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número de datos dentro de esta categoría, o sea, de mi universo de datos o de mi universo de muestra. Yo voy a contar cuántos datos pertenecen al primer grupo y los voy a poner aquí. Eso se llama frecuencia. Luego de la segunda categoría me pongo a contar cuántos datos pertenecen desde el 161 al 163. Para este ejemplo son 9. Ustedes se pueden detener el video y ponerse a contar. Si nosotros tuviéramos una muestra mucho más grande que esta,
Otra manera de hacerlo muy sencillo es en Excel. Vamos a ir al Excel para mostrarles cómo se puede hacer también. Por ejemplo, aquí yo tengo esta tabla que es la misma exactamente que mostraba en la presentación. Aquí si ustedes seleccionan, el Excel les dice recuento, son 45 datos en esta partecita de aquí. Aunque ustedes seleccionen celdas en blanco, aquí no les cuenta que estas celdas pues tengan un dato. Otra manera de contarlos, si yo no supiera que son 45 datos, puedo contarlos con la función o con la fórmula contar. Doble clic y vamos a seleccionar todo este rango. Enter. Igual, aquí me va a decir que son total de 45 datos. Ahora, si yo quiero ver cuántos de estos datos pertenecen únicamente a este rango, vamos a utilizar una fórmula. También es de contar. Si ustedes ponen contar, aquí les va a aparecer una serie de fórmulas. Vamos a utilizar esta que se llama contar si conjunto. Entonces el primer rango va a ser todos los datos. O sea, porque yo quiero que de todos los datos me encuentre ciertos criterios. Le damos coma. Ahora le tenemos que establecer el criterio. Los criterios tienen que tener comillas. Va a ser una indicación de que yo quiero el número que esté dentro de 158 al 160. Entonces, este número debe de ser mayor que 158, mayor igual, le vamos a poner aquí, mayor igual 158, se cierra la comilla y se pone una coma. Ahora se establece el otro criterio. Vuelvo a seleccionar el rango de datos, le doy coma y ahora otra vez comillas, le vamos a establecer un criterio que quiero que sea menor, ¿sí? Menor o igual que 160. Cierran otra vez las comillas. Ya con eso terminamos. Le pueden poner cerrar el paréntesis. En este caso, la fórmula dice que el número debe ser mayor a 158, pero menor o igual que 160. Esto cumple el rango que establecimos. Ahora, si yo quiero usar esta misma fórmula para el resto, para no volverle a escribir, lo que puedo hacer es aquí, si yo arrastro la fórmula, me va a desfasar este rango. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerle F4 a cada una de estas celdas. Le aplastan F4 y aparecen estos signos de pesos para fijar las celdas. A cada una de ellas, por ejemplo, aquí A4 y también a E13. Ahora sí, sigue siendo el mismo número, pero vamos a dejar la fórmula. En el siguiente rango, lo único que vamos a hacer es cambiarle el dato aquí de 161 a 163. Luego, ya con esto ya no tenemos que estar contando porque pues a veces nosotros contamos los números, se nos puede pasar alguno. Ya eliminamos ese error humano. Entonces aquí ya le damos 70 y 72 sería mi último rango. 172 y ahí está. Entonces nada más para verificar que el total me haya dado, o sea que la suma de estos sea 45, lo voy a sumar, nada más para corroborar que sí son 45 datos. Y ahí está, entonces esto es la frecuencia. De esta manera ustedes pueden hacer la frecuencia de un grupo de datos ya en Excel de manera automática. Vamos a continuar llenando la tabla de distribuciones de frecuencias. En este caso nosotros ya tenemos establecidos que vamos a hacer 5 grupos y ya pusimos los datos de cada uno o el rango, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la frecuencia
de apariciones en cada uno de los grupos. Ahora vamos a llenar el resto de la tabla de distribuciones. Vamos a encontrar la frecuencia relativa, el porcentaje, marcas de clase y frecuencia acumulada. Aquí en el caso de la frecuencia relativa se calcula de esta manera con esta fórmula. Dice que es igual a la frecuencia, es el valor que yo tengo aquí, entre el número n. Acuérdense que n es el número total de elementos. Para este ejemplo, n viene siendo igual a 45. Entonces, voy a empezar a dividir. Primera frecuencia, que sería 6 entre 45. La siguiente es 9 entre 45. O sea, vamos a irlo escribiendo aquí en esta columna: 9 entre 45, 18 entre 45, 10 entre 45 y 2 entre 45. Lo vamos a ir llenando. Después, ya que tengamos esta columna, vamos a hacer la columna de porcentaje. Lo que me haya dado en esta columna lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a escribir aquí en esta otra, ¿no? Serían estas 5 filas. Ahora, para las marcas de clase es el valor medio de la clasificación o del grupo, o sea, entre 158 y 160. Por eso es bien importante que para esto tengamos nuestras clasificaciones sean numéricas, porque vamos a sacar un promedio, o sea, un valor medio. Entonces, aquí como es muy fácil calcularlo, yo puedo decir que el valor medio entre 158 y 160 es 159. El que sigue sería 162, 165, 168 y 171. Para la frecuencia acumulada, en este caso se calcula sumando las frecuencias, por eso se llama frecuencia acumulada. La primera fila siempre es el mismo valor que tenemos en la primera fila de frecuencia. Le vamos a poner 6. Pero para la segunda fila yo voy a sumar este 6 con el valor que sigue o que le corresponde a esta fila, o sea, 6 más 9. Lo vamos a poner aquí, sería 15. Luego, a este 15 yo le voy a sumar 18, lo vamos a ir anotando. A lo que me dé le voy a sumar 10, lo anotamos. Y a lo que me dé le sumo 2 y me tiene que dar aquí el último 45, ¿sí? El último me tiene que dar el valor pues, total de la n. Vamos a hacer esta misma tabla de distribuciones en Excel para que lo hagan de manera más rápida. Bueno, tenemos aquí la tabla de distribución. Yo ya la había adelantado un poquito. Tengo aquí el rango inferior y superior. Yo los separé en una celda cada uno. Les puse las frecuencias que ya calculamos mediante la fórmula. Vamos a poner la fórmula de frecuencia relativa. Acuérdense que esto es igual a la frecuencia entre n. Entonces, es esta celda entre la de abajo. Pero como todos los valores se van a dividir entre este 45, al 45 es importante ponerle F4 para que se quede fija la celda con estos signos de peso. Pues ahora sí podemos arrastrar la fórmula y ya nos daría el siguiente entre 45, luego esta fila entre 45. Entonces, aquí la sumatoria de toda esta columna me debe de dar 1. Nada más para corroborar lo voy a sumar. Ahora, el porcentaje dice que es igual a lo que me dio la frecuencia relativa por 100. Ahí está. Entonces igual lo voy a arrastrar la fórmula. Y esto pues me debe dar, si lo sumo, vamos a arrastrar esta fórmula de suma. La suma de esta columna me debe dar 100. Nada más para manera de corroborarlo, ¿no? Ahora, para las marcas de clase, como les dije, es un promedio entre el rango inferior y el superior. Entonces, vamos a usar la fórmula de promedio y que es la media, pues. Se arroja la media entre estos dos valores. Aquí les digo que es muy sencillo para esta
para este ejemplo, pero pues puede haber otros ejemplos en los que no sea tan sencillo determinar y se tenga que usar la fórmula. En la frecuencia acumulada, como les dije, el primer valor pues va a ser la primera fila es igual, ¿no? Ese es el que da igual, pero ya el segundo valor le voy a sumar el de arriba más el de que le corresponde a esta línea. Entonces ahora sí lo puedo jalar este 15, jalo la fórmula y ya me da el último valor 45 correspondiente al total de la frecuencia. Muy bien, ahora vamos a ir a ver los siguientes temas, que serían los histogramas. Los histogramas son esta gráfica en azul que ven aquí. Aquí les puse un gráfico de barras. En realidad puede que se puedan confundir, pero hay diferencias. Un gráfico de barras normalmente va a tener separación entre sus barras. El histograma no. También es un gráfico de barras, pero no tiene esa separación. Ahora, las categorías aquí abajo son numéricas, es un rango numérico. Y para el gráfico de barras, pues no necesariamente es numérico, puede ser cualitativo, pueden ser, por ejemplo, aquí sí obreros, ingenieros, sí, administradores, etcétera. Puede ser cualquier categoría cualitativa. En histogramas, forzosamente las categorías deben de ser cuantitativas, por lo que comentamos de que necesitamos encontrar un rango, perdón, un valor medio entre cada categoría. Bueno, entonces el histograma se va a construir graficando la frecuencia que sería la altura de cada una de las barras. Cada una de las barras sería mi categoría o mi grupo, ¿sí? Las barras es mi grupo. Cada barra es el grupo, quiere decir que para este ejemplo se utilizaron 12 grupos. Y la altura de la barra va a corresponder a la frecuencia que me dio la tabla que nosotros hicimos anteriormente, o sea, la tabla de distribución de frecuencias. Ahí de ahí podemos tomar ese dato, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 1 para la primera, 2 para la segunda, 5 para la tercera, etcétera. Y abajo vamos a poner las categorías. Las categorías ya saben que son numéricas, un rango numérico para poder hacer una media entre ellas. Esta es la definición de histograma. Como dice aquí, pues es un conjunto de datos representado mediante una gráfica de barras. Sí, la altura de la barra, de cada barra muestra su frecuencia, ¿sí? Y en el eje horizontal, pues tenemos los grupos o categorías. Para poder hacer el histograma en Excel, pues ya tenemos esta tabla. Partiendo de la misma tabla que ya habíamos calculado, únicamente necesitamos los datos de frecuencia. Seleccionen los datos, los 5 datos de cada grupo. Van a insertar y dentro de este menú ustedes pueden insertar una gráfica de barras. Ojo, aquí dice histograma. Si ustedes van aquí, aquí dice histograma, pero les va a arrojar otra cosa. Entonces, para poder construirlo bien, váyanse aquí donde dice columna y vamos a usar las barras verticales. Ahora, este sería mi histograma. Nada más que como ya les dije, los histogramas no deben de tener separación entre sus barras, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es donde dice opciones de serie, ancho de intervalo. En el ancho del intervalo es qué tan separada va a estar las barras entre ellos. No quiero que esté separada, entonces le voy a poner 0. Enter y ahí se cambia. Entonces igual en el relleno le vamos a poner un color más claro y en línea pues una línea sólida que se note más. Entonces aquí voy a tener ya mi histograma. Estos serían mis 5 grupos o mis 5 categorías. Lo otro que se puede hacer es, le voy a agregar los títulos de los ejes, nada más para que aquí sepan que esta es la frecuencia, que estos sean los grupos o categorías.
En cuanto a las categorías, le puedo cambiar también este valor de 1, 2, 3, 4, 5, o sea que no esté numerado. Le dan clic derecho, vamos a seleccionar datos y aquí donde están estos valores vamos a editar. Le voy a poner el nombre de las marcas de clase. Las marcas de clase porque este valor es el valor central entre este rango, ¿verdad? Entonces me conviene ponerlo así. Aceptar. Y ya, por ejemplo, la primera categoría sería esta, 159, 162. Lo otro que pueden hacer es hacer otra columna que diga, por ejemplo, 158 a 161. Creo que ya la tenía por acá. Esta. Pueden copiar algo así. Lo pegan. Y también aquí, si gustan ponerlo así, también se puede, ¿no? Seleccionar datos, editar y esta, en vez de seleccionar esta de acá, seleccionamos los rangos. Aceptar, aceptar y así ya me dice qué rango de intervalo pertenece cada una de las clases. O sea, de ambas maneras está bien. Si le quieren poner el valor medio, que es la marca de clase, o si le quieren poner el intervalo completo, también está bien. Entonces, este ya sería mi gráfico de histograma completo, ya así queda. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente son los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia pues se definen como aquellas líneas, aquellos gráficos que se basan en un histograma de frecuencia. O sea, nosotros ya hicimos el histograma, ahora podemos hacer el polígono de frecuencia. Para esto, pues nosotros, como les digo, partimos de este histograma y cada uno de los valores centrales aquí va a ser como una, vamos a ver si está, aquí está. Va a ser, por ejemplo, un punto entre el valor central, que es 159, y la frecuencia. Luego en el siguiente, el valor central con su frecuencia. Entonces, para eso se construye esta línea como punteada. Esto es un polígono de frecuencia, únicamente esta línea que es un polígono, como su nombre lo indica, porque cada punto va a representar el valor medio de esa clasificación o de ese grupo y su frecuencia, el valor medio y su frecuencia. Entonces, igual vamos a ver cómo se realiza esto en Excel. Y una vez que tengo ya el histograma hecho, en esta misma gráfica vamos a agregar, le damos clic derecho, seleccionar datos, agregamos otra serie. Los valores aquí van a ser los mismos de la frecuencia, ¿sí? Aceptar, aceptar. Entonces aquí, esta serie que se agregó me va a salir así como una barra que son iguales a las que ya estaban. Lo único que vamos a hacer es, en donde dice insertar, le vamos a cambiar el tipo de gráfico. La vamos a poner como línea, pero quiero que se vean los puntos, así que le voy a poner esta de aquí. Así, de esta manera, ya se construye el histograma y aparte su polígono, ¿verdad? Polígono de frecuencia. Este ya sería mi histograma con polígono de frecuencia. Es una manera muy sencilla de hacerlo y acuérdense que cada punto corresponde al valor medio y la frecuencia, el valor medio de esa categoría contra la frecuencia. Ustedes también lo pueden hacer de otra manera, el polígono de frecuencia. Por ejemplo, tomen, vamos a hacerlo como insertar. Aquí donde dice insertar gráfico de dispersión, vamos a utilizar el gráfico de dispersión con líneas rectas. Fíjense. Aquí así lo voy a poner primero en blanco, le voy a poner clic derecho, selecciono datos, agrego. El nombre de la serie lo voy a dejar así en blanco, pero en los valores de X, acuérdense que aquí la X son las categorías. Lo que yo quiero es que se grafique el puro centro de mi categoría, es decir, la marca de clase,
selecciono marcas de clase y en el valor de Y sería la frecuencia, acuérdense, la frecuencia de cada clase. ¿Sí? Entonces aquí ya le damos a aceptar y otra vez aceptar y ya me da el gráfico. Si se fijan, pues este valor es el mismo o este gráfico es exactamente el mismo que este, pero este está solo y cada punto me representa la intersección entre la frecuencia que le toca a esa categoría contra el valor medio de esa categoría. Pues aquí igual le pueden agregar los títulos de los ejes, ponerlo idéntico como aquí. El de abajo es categorías y el del eje Y pues sería el frecuencias. El título del gráfico aquí únicamente es polígono de frecuencias. Bien, entonces esas son las dos maneras de hacer los polígonos de frecuencia en Excel. Como ustedes ya saben, si lo estuvieran haciendo a mano, pues tienen que ir graficando frecuencia en el eje vertical contra marcas de clase en el eje horizontal. Vamos a continuar con las gráficas circulares o de pastel. Una gráfica circular pues es aquella que se divide, nosotros tenemos el círculo como un todo, ¿verdad? Como un total. Y lo vamos a ir dividiendo o partiendo en varias categorías. Entonces, cada una de las categorías que nosotros elegimos al principio en la tabla de distribución de frecuencias, las vamos a usar aquí como ángulos. Entonces, si lo estuviera haciendo a mano, tengo un círculo y le voy a trazar un radio, ¿sí? Ahora, de aquí nosotros vamos a tener que calcular el ángulo que lleva cada una de las categorías. Por ejemplo, yo ya calculé esto, la frecuencia relativa de cada uno de las categorías en mi tabla. Voy a tomar ese valor y lo voy a multiplicar por 360 para que me dé el ángulo de esa categoría. Y con un transportador aquí lo pongo, o sea, si lo estuviera haciendo a mano, voy a medir el ángulo que le corresponde. Por ejemplo, aquí está, sería la frecuencia relativa, que es esta columna, por 360 me da 48. Entonces mido el primer ángulo, mido 48 grados, ya lo voy anotando. De aquí vuelvo a medir otros 72 grados y así. Entonces vamos a ir midiendo, ¿no? Si lo estuviéramos haciendo a mano. Vamos a ver cómo se hace en Excel. Es mucho más fácil, mucho más rápido hacerlo en Excel. Entonces vamos a la gráfica de pastel. Aquí tengo la misma tabla que ya habíamos calculado en la parte de la tabla de distribución. No necesito calcular los ángulos para hacer esto, únicamente voy a necesitar las frecuencias. Selecciono los valores de las frecuencias, me voy otra vez a insertar y donde dice circular, pues ahí puedo seleccionar una serie de opciones. Vamos a usar la primera, puedo usar esta también. Vamos a usar la primera. Entonces, ustedes lo único que van a hacer pues es cambiarle el título, sería mi gráfico de circular o de pastel. ¿Sí? Aquí en el título de la serie también le pueden cambiar, en vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, que diga la categoría. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a copiar este número de las categorías, lo voy a pegar aquí. Y le voy a poner con el clic derecho, seleccionar datos y en vez de estos números quiero editarlos y voy a seleccionar. Puedo seleccionar los rangos o puedo seleccionar la marca de clase, que es el valor central. Como gusten, yo voy a seleccionar los rangos para que me diga que este color azul claro, pues es el rango entre 158 y 160. Ahora, otra cosa que es importante aquí, pues es agregar las etiquetas, o sea, que me dé el valor de la frecuencia. Por ejemplo, esta me equivale a 18, fíjense, ¿sí? La que es gris me equivale al 18, que es
la mayor parte de los datos caen aquí. Para eso me sirven los gráficos circulares. Me dan como un porcentaje total y me dicen, pues qué tanto, por ejemplo, el 18 equivale al 40% de los datos. El 9 equivale al 20%, el 10 al 22% y así sucesivamente. Vemos del total de 45 qué porcentaje le corresponde a estos valores. Entonces, esta información pues también es muy útil, por eso se recomienda poner el valor aquí de la frecuencia o de la serie y aquí pues se pueden poner los rangos. Ya este sería el gráfico circular. Vamos a ver ahora cómo realizar una ojiva. Las ojivas también son muy parecidos a los polígonos de frecuencia, pero en vez de utilizar la frecuencia absoluta, perdón, para la gráfica, se utiliza la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, se va a producir un gráfico de la siguiente manera. En el eje horizontal se grafica el límite superior de mi rango. O sea, si mi rango del primer grupo es de 158 a 160, únicamente tomo el valor superior. Del siguiente rango tomo el valor superior y esto lo voy a ir graficando contra la frecuencia acumulada. Pues el valor de frecuencia acumulada aquí me lo está dando en porcentaje, no se ve claramente porque es porcentaje, pero ahorita vamos a ver cómo se hace. Vamos a ir al Excel. Para esto necesitamos, bueno, se puede hacer también de dos maneras. Una manera pues es tener aquí los datos, ¿sí? Tanto la tabla que ya hicimos, la tabla de distribución de frecuencias es la misma y la tabla de datos crudos así como venía el problema. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. En la primera, sin seleccionar nada todavía, le van a poner esta gráfica de dispersión de líneas rectas con puntos. Así para que les den blanco. Entonces, clic derecho, agregan seleccionar datos, agregan las series. Le vamos a dejar el nombre de la serie en blanco. El valor de X, como les dije hace rato, tomar los valores superiores del intervalo. Y el eje de las Y va a ser la frecuencia acumulada, que es esta columna. ¿Sí? Aceptar. Y ya me da el gráfico. Este es el polígono, en este caso sería mi ojiva. También es un polígono, pero es un polígono de frecuencia acumulada, por eso le llamamos, porque utilizamos este valor de frecuencia acumulada y el valor superior de cada una de las clases. Entonces, igual aquí le pueden agregar los títulos de ejes. Este sería mi frecuencia acumulada. Y abajo, pues tenemos el límite superior de cada clase, ¿no? Límite superior de cada una de las clases. Entonces, esa es una manera de hacerlo, es muy sencilla. La otra manera de hacerlo es utilizando donde dice datos, análisis de datos. Si ustedes no tienen habilitado, este es un complemento de Excel, pueden ir aquí a archivo, donde dice opciones, complementos, y abajo dice administrar complementos, le ponen ir, tienen que tener el clic en la primera que dice herramientas para análisis, aceptar, nada más esa. Y ya les va a aparecer esta opción de análisis de datos bajo la pestaña datos. Entonces, vamos a poner análisis de datos. Aquí es una serie de herramientas estadísticas que podemos hacer. Le vamos a poner histograma. Aceptar. Entonces les va a pedir los datos. El rango de entrada, le van a poner clic y yo quiero todos los datos de entrada, que son todos mi total de datos, pues. Y el rango de las clases, ustedes para el rango de las clases van a utilizar el límite superior. Pero fíjense, necesitan tomar, aquí es bien importante que seleccionen, aparte de los valores, una celda antes.
ya sea que tenga título o no, o sea, puede ser una celda en blanco, pero es bien importante que tomen una celda antes del conjunto de intervalos superiores, o sea, de valores. Rótulos, le vamos a dar clic, en una hoja nueva está bien, y aquí quiero en porcentaje acumulado, es muy importante que le pongan y que me cree el gráfico. Aceptar, entonces me va a dar este. Lo voy a hacer un poco más grande, me va a dar este que se llama histograma. Lógicamente el histograma pues serían las barras, pero aquí lo que yo estoy viendo son las ojivas, ¿sí? Esta línea que está aquí sería la ojiva, que sería un polígono realizado con la frecuencia acumulada. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es quitarle esta, la última, para que se vea así. Aquí lo que pueden hacer también es dar formato, quitarle el espacio entre las barras para que sea un histograma. Sí, cambiarle ahí, bueno, esto es estético, ¿no? Para que se vea bien la separación de cada uno de los grupos. Bueno, entonces aquí ya pueden ustedes ver el histograma que está aquí en verde. Y encima, este polígono es la ojiva, ¿sí? La gráfica de ojiva que nosotros calculamos o hicimos en la parte de acá, ¿sí? Vamos a copiarla. Esta sería exactamente la misma línea. Si ustedes ven la línea aquí naranja, sería exactamente la misma que esta línea azul en esta gráfica sola, ¿sí? Nada más que aquí el eje es diferente. En vez de tener frecuencia acumulada en el eje Y, lo que tiene es porcentaje. En vez de 45, aquí por ejemplo tiene 100%. Me está tomando como que el 45, pues el 100% y así, ¿no? Cada dato se va graficando contra su porcentaje en vez de contra su frecuencia acumulada. O sea, también se puede hacer eso, no pasa nada. Sigue indicándome lo mismo la gráfica, o sea, de las dos maneras lo pueden hacer. Vamos a ir ahora al último tema, que sería la interpretación de los patrones de sesgo o los patrones de distribución. Tenemos principalmente tres casos que son estos. En el primero de los casos tenemos una distribución sesgada a la izquierda cuando la cola de los datos va para la izquierda. En el siguiente caso tenemos una distribución normal cuando está una campana simétrica. Y en el último caso tenemos una distribución sesgada a la derecha cuando la cola de los datos vemos que va para la derecha. Aquí sería, esta también se llama sesgo negativo, que es la distribución a la izquierda. La distribución normal también se conoce como distribución simétrica. Y el sesgo positivo es conocido como la distribución sesgada a la derecha. En el ejemplo que nosotros estamos viendo, podemos ver claramente que esto es una distribución simétrica de mis datos. Vamos a ver otros datos también de distribución normal. Estos todos son distribuciones simétricas. Aunque ustedes vean que las barras están como no perfectamente alineadas en esta campana, si ustedes calculan la media, esa es la condición, debe ser igual a la mediana. Acuérdense que la media pues es el valor promedio de todos los datos. Y la mediana es el valor central. Si nosotros los organizamos del mayor a menor, el valor central es mi mediana. Entonces, puede que así visualmente no se aprecie que es simétrico, pero pues si nosotros hacemos esto, debería corresponder. Esa es la característica de nuestra distribución normal. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo donde no está tan simétrico, tan perfecto dentro de la campana, pero de todas maneras es una distribución simétrica. Igual aquí tenemos que los del medio son más chicos, aquí son más grandes, pero igual, esta es una distribución simétrica. Acá tenemos otro dato aislado. Y aquí se ve un poco más claro ya la distribución simétrica. Tenemos aquí los siguientes
ejemplos. La primera, pues, es una distribución simétrica sin dudarlo. La letra B, si nosotros trazamos una línea por aquí por el medio, nos damos cuenta que sería simétrico, ¿sí? Para un lado y para el otro. Probablemente si nosotros hacemos la media, va a ser igual a la mediana para estos datos. Entonces también la clasificamos simétrica. La letra C sería un sesgo positivo, claramente. La letra D, pues un sesgo negativo, su cola va hacia la izquierda. La E, pues aquí tenemos un caso particular. Nuestros datos no tienen una distribución aparentemente hacia ningún lado, ¿no? Igual podemos clasificarlo como simétrico. Y este último, pues no tiene tampoco una distribución hacia un lado o hacia el otro. La mayoría de las distribuciones van a ser simétricas. Cuando sea muy obvio que la cola va hacia uno de los dos lados, es cuando le vamos a poner que es sesgo positivo o sesgo negativo. Bueno, esto sería todo por nuestro tema 2 para la clase de probabilidad y estadística.